Muy bien, hagamos un balance hasta el momento. Hasta el momento hemos dicho que la economía del país va, ¿cómo va? Va viento en popa, por así decirlo. Dijimos que los indicadores sociales, recuerden, índice de Gini, que es el que mide la diferencia entre los ingresos, pobreza extrema, ¿cómo estamos en comparación con América Latina? ¿Cómo estamos? Mal, ¿verdad? Estamos muy por debajo. Y también ya lo ratificamos con otros indicadores que se miden ya en el país como necesidades básicas insatisfechas, índice multidimensional, tasa de mortalidad infantil, etc. Ahora vamos a seguir, como les digo, con la segunda parte. En esta parte vamos a hablar sobre algunos efectos que ha tenido el auge minero en Colombia y en la última parte a observar cómo es que está participando el Estado en esa renta minera, que eso es muy importante también para que una sociedad tome la decisión de explotar con tanta celeridad los recursos naturales. Muy bien, ¿aquí hay algún economista? Qué pereza ser economista, ¿no? ¿Sí hay economistas? No, mentiras. Bueno, no, yo tampoco soy economista, yo les dije que yo era ingeniero industrial. Pero vamos a hacer un recuento sobre cómo se acomoda la economía en un país. La economía por lo general tiene tres sectores: el primario, el secundario y el terciario. El primario es el sector que se refiere a la explotación de los recursos naturales o a la producción primaria, es decir, minería, hidrocarburos, producción agropecuaria, etc. El sector secundario, por lo general, es el que se refiere a la transformación de las materias primas que se producen en el sector primario. Entonces, hablamos de manufactura e industria en términos generales. Y el sector terciario es el que caracteriza las economías más desarrolladas, que es el que tiene un fuerte sector de servicios o de alta tecnología, de alta diversificación de productos, etcétera, como efectivamente son los países más desarrollados. A ver, ¿cuáles son los países económicamente más desarrollados? ¿Quién me dice? Pero se me acabaron las chocolatinas. Pero bueno, les puedo traer otras. Bueno, los que más contaminan. ¿Quién me dice cuál es el país con más alto PIB per cápita? ¿Quién hace la mano? Rusia, no. China, no. No, China no, porque a pesar que tiene una muy alto PIB, tiene muchos habitantes. Entonces cuando lo dividimos, más. Estados Unidos. No, usted no entra. Suiza. No, es Qatar. Qatar tiene mucha producción de petróleo y muy pocos habitantes. Qatar tiene no sé, no, sí, ya. Qatar tiene $119.000 por año por persona. Eso quiere decir que en promedio una persona en Qatar se gana 20 millones al mes. El segundo, ¿quién me dice el segundo? No, este tampoco le. No, Arabia Saudita. Vale. Luxemburgo, no, tampoco. Bueno, el segundo es Kuwait. Tiene Kuwait, sí. En promedio una persona en Kuwait se gana 14 millones al mes. Pero venga, eso es el PIB per cápita. Como yo les dije, los promedios son terribles. Mire, yo tengo con un amigo, Ernesto, que creo que carga como 500.000 pesos hoy, y yo tengo como 50.000 pesos. En promedio los dos tendríamos, en promedio cada uno tendría 275.000, pero la verdad es que yo no tengo uno en cuenta y él tiene el resto. Ese es el problema de los promedios. En Kuwait pasa eso. Kuwait tiene una grandísima brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres, y por eso pues no tiene por ejemplo, un desarrollo humano tan alto, y no es tan desarrollado tampoco en otros aspectos.
Bueno, el tercero es Singapur, el cuarto es Noruega, Suiza sí te lo había mencionado por aquí, y en Estados Unidos sería el sexto país con mayor ingreso per cápita. Esos países, yo mencionaba esto porque esos países, a diferencia de, por ejemplo, Qatar y Kuwait, que son grandes productores de petróleo, los otros países son como Suecia y Noruega, países escandinavos, Finlandia, Dinamarca, son países que en algún momento tuvieron un auge en recursos naturales. Ellos, si no mal recuerdo, en la década de los 70 tuvieron un auge de gas natural muy fuerte, pero lo aprovecharon de una manera muy positiva y hoy en día se fueron hacia el terciario. Esos países tienen una alta tecnología, una alta producción de servicios especializados y ello hace que sean economías bastante estables, bastante desarrolladas, pues luego economías en términos monetarios y se caracterizan por eso en general los países. Lo que ocurre en Colombia es un poco al contrario. Si ustedes se fijan, el sector de minas y petróleo y gas que corresponde a cuál sector de los tres anteriores, al primario, va en ascenso, ¿verdad? Va en ascenso, en un fuerte ascenso. Y por el contrario, la industria manufacturera que corresponde al sector secundario va en declive. Y el sector agropecuario, que si bien corresponde al sector primario, pero genera mucho más empleo, ya vamos a ver más adelante, también va en declive. Les quedo viendo la gráfica de comportamiento del sector terciario, porque no la encontré, pero pues les puedo decir que en Colombia el sector terciario también ha crecido un poco, es decir, pareciera comportarse como los países desarrollados, con la diferencia que nuestro sector terciario es un sector básico, de comercio básico, de servicios básicos, y no de alta tecnología ni tan especializado. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que se cree que pueda pasar? Pues la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, en un informe del 2012, consideraba, en un informe que se llama La desindustrialización de Colombia, mostrando lo que veíamos en la gráfica anterior, el que está a la mitad, que efectivamente la industria en Colombia viene perdiendo peso en el Producto Interno Bruto. Ellos decían, vamos a seguir perdiendo peso, vamos a llegar al 12% del PIB, la industria del país, cuando siempre había estado alrededor de los 24% o 22% alrededor de allí. Y eso tiene una razón, que la vamos a ver en las próximas diapositivas. Pero quiero pasar a las próximas diapositivas hablando sobre algo un fenómeno que los economistas llaman como la enfermedad holandesa y que se refiere a la pérdida de competitividad de algunos sectores por el auge en otros sectores. Pues aquí podríamos aparentemente ver una enfermedad holandesa que estaría explicada por el auge minero y evidenciada por el declive de la participación de la industria, o sea, el sector secundario, en el PIB del país. ¿Por qué se produce una enfermedad holandesa? No estoy diciendo que haya una enfermedad holandesa porque los economistas expertos difieren, hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Yo, por supuesto, no podría afirmarlo, pero ¿qué es lo que la causa? La causa es que, como en Colombia estamos explotando con tanta intensidad recursos naturales que todos por lo general se exportan sin ningún tipo de procesamiento, lamentablemente, porque si por lo menos los procesáramos, pues de alguna manera generábamos encadenamientos productivos, generábamos más empleo, generábamos un mayor dinamismo de la economía. Pero se van así, el oro se saca y se va así, las esmeraldas, el petróleo se van así, y eso pues tiene un fuerte incremento de las exportaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como yo exporto mucho oro, mucho petróleo, mucho carbón, a Colombia llegan grandes cantidades de divisas, es decir, de moneda extranjera, pues por lo general dólares. Y ello hace que se disminuya ese precio de las divisas al interior del país y por supuesto se aprecia, no se deprecia, se aprecia el peso colombiano, lo que hace que
cuando en los otros sectores tradicionales, por ejemplo el sector de la agricultura, exporte, pues va a tener una mucho menor remuneración de ese esfuerzo, porque aquí va a valer menos las divisas que les paguen por esas exportaciones. Entonces, ello hace que los exportadores del sector agropecuario, por ejemplo, o de los productos industriales, pues tengan pocos incentivos para continuar exportando, y eso hace que empiecen a cerrar fábricas, empiecen a despedir empleados y empiecen a perder peso, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Muy bien, dicen todos los defensores, los colombianos promineros, que la minería genera empleo. Vamos a ver, la línea negra, la de más abajo, es el empleo generado por el sector de las minas y canteras. La chiquitica, 1.2% de los empleos generados en el país está, mientras que tiene un peso ya casi del 9% en el PIB, solamente genera 1.2% de los empleos. El que más genera empleo es el comercio, siguen los servicios comunales y sociales, la agricultura. Fíjense ustedes la paradoja. Mientras la agricultura va perdiendo peso, sigue representando una gran proporción de la generación de empleo en el país. Esta gráfica es muy interesante. Más adelante vamos a ver en esta gráfica que evidentemente la agricultura, aunque sigue teniendo un peso importante en la generación de empleo del país, ha perdido, por supuesto, empleo. Y eso es natural, porque cuando disminuye su participación en el PIB, es decir, disminuye la producción de productos agrícolas y pecuarios, pues por supuesto va a tener menos gente que emplear. Y lo mismo ocurre con la industria manufacturera. Como les había dicho, el sector de comercio y otros servicios ha crecido en Colombia, así sean servicios básicos poco especializados, pero ha crecido algo, entonces por eso tiene una mayor generación de empleo. Y la minería, ahí está, bueno, el poco aporte que hace a la generación de empleo en el país. Y la última gráfica, que tiene que ver con el empleo, es la remuneración al trabajo. Esto se refiere a que por cada, a ver, el grupo de gráfica de barras de la izquierda corresponde al sector agropecuario, el del medio a la industria, al sector de la manufactura, y el tercero al sector de la minería e hidrocarburos. Esto quiere decir que por cada 1000 unidades monetarias, digamos pesos, dólares, lo que sea, que genera un sector, que genera riqueza, pues está remunerando el trabajo de esa manera. Es decir, en el sector agropecuario, en el año 2011, por cada $1000, hablemos, que se exportaban o que se producían para el comercio interno, 642 pesos se iba en remuneración al trabajo. No solamente al trabajo del productor de papa, el productor de leche, no, sino al trabajo que genera todos los encadenamientos productivos del sector. Por ejemplo, el de la papa necesita muchos trabajadores, necesita el que vende los fertilizantes, necesita del que hace las actividades para mantener el cultivo, el que recoge la papa y la lleva a la central de abastos, el que la vende en la central de abastos. Eso se llama encadenamientos productivos de los sectores, y por ello el sector agropecuario tiene una alta remuneración al trabajo por tantos encadenamientos productivos, demanda mucha mano de obra, por supuesto. El sector industrial, pues mucho más bajito, pero por lo menos mucho más que el sector de la minería y hidrocarburos, que en 2011 apenas por cada $1000 estaba pagando $11 en remuneración al trabajo. ¿Por qué? Pues obviamente el sector minero es altamente intensivo en capital y en tecnología, no necesita mayor cantidad de mano de obra, no necesita mayores encadenamientos productivos. Si ustedes se fijan, no la traje, la gráfica, yo construí una cadena, la gráfica de la cadena de valor de la producción de oro con una diapositivas que bajé de la página de Google Ashanti. Yo la armé cómo sería el proceso, y el proceso es simplemente explotan roca en el yacimiento, bueno, allá en la colosa, la trituran, la transportan, la lixivian y crean
los lingotes de oro y se los llevan. Poca participación de la mano de obra, pues obviamente tiene participación de trabajadores, indudablemente, pero mucho más es intensiva en capital y en tecnología y no encadena productivamente otros sectores, por lo que su remuneración al trabajo es sumamente baja. Entonces, para concluir, ¿genera empleo? Pues vimos que tiene una baja relación de trabajo por unidad de producto, por su alta tecnificación, bajos encadenamientos productivos y deterioro. Eso ha causado el deterioro del sector agropecuario y manufacturero. Ya dijimos por qué. Porque crea incentivos, reitero, para que la gente y el capital venga a trabajar al sector en auge y deje de lado los otros sectores tradicionales que ha venido teniendo la economía del país. Eso genera un cambio estructural en la economía, se llama así, cuando la economía pasa de tener unos sectores predominantes a otros sectores predominantes. En este caso, estamos teniendo en aumento el sector de la minería. Ya vimos entonces, esta es la última parte de la conferencia, y voy a hacer otro balance. Vimos entonces, en términos generales, que los indicadores sociales en los territorios donde predominan actividades mineras no son tan deseables como inclusive lo son donde predominan actividades no mineras, y que en cuanto al empleo es bastante discutible el empleo que genera el sector, bastante reprochable su participación en la generación de empleo. Por último, vamos a ver cuál es la participación del Estado en la renta minera. Entonces recordemos la frase del señor presidente de la República, que las regalías son las que garantizan la satisfacción o el acceso de los ciudadanos a sus derechos, a la educación, a la salud, al trabajo, a todos los derechos que tenemos como ciudadanos. Vamos a ver esto qué tan cierto es. El Estado es dueño de los recursos naturales y por ello debería tener una participación sobre la renta pues considerable. Cuando uno es el dueño de algo, como raro que otro venga y se lleve la mayor parte de las utilidades, ¿verdad? Pues en Colombia lamentablemente eso es lo que pasa. Miren lo que dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el club de los países ricos que el presidente de la República ha querido que Colombia ingrese. Dijo en su informe de este año sobre evaluaciones de desempeño ambiental, ojo con lo que lo dice una institución supremamente acreditada a nivel mundial, a la que pertenecen solamente los países más ricos del mundo y que establece ciertos requisitos a nivel de la macroeconomía de los países para que puedan ingresar ahí. Por eso es que no hemos entrado hasta el momento en ese club que llama el presidente Santos. Dijeron en su informe: la recaudación tributaria del gobierno por la extracción de recursos naturales podría incrementarse en respuesta a la clara necesidad de acrecentar los recursos financieros. Y también dijo: aunque se han revocado ventajas fiscales significativas, todavía hay exenciones, en particular para labores de exploración, a pesar de los considerables efectos perjudiciales que tiene la minería para el medio ambiente. Eso lo dice la OCDE, o sea, la OCDE sí está diciendo: oiga, ustedes se están dejando tumbar, ustedes son los dueños del recurso natural, además están descapitalizando su territorio, porque la economía ambiental dice que los recursos naturales son capital. No, la naturaleza tiene un precio, por supuesto, el agua tiene un precio, el paisaje tiene un precio, todos los servicios ecosistémicos, culturales, para la vida de las personas, para las formas de vida, tienen un precio y es un capital. Por eso el concepto de capital natural. Entonces, cuando sacamos el petróleo, sacamos el carbón, deterioramos las montañas para extraer el oro, pues estamos descapitalizándonos. Eso es el concepto de economía ambiental, de capital natural, y por eso no solamente el Estado debería participar de una manera bastante fenomenal en la renta minera, sino que también tiene que cobrar esa descapitalización de los recursos naturales.
porque si no tampoco entonces estaríamos haciendo nada. Cuando uno deprecia su capital, tiene que cobrarlo de alguna otra manera, porque si no el balance neto le va a dar negativo. Entonces la OCDE alertaba sobre ello. Pues bien, efectivamente, las regalías. Las regalías, ojo, diferenciemos dos cosas. Las regalías, aunque en términos generales se confunde con otro impuesto, pero no es un impuesto. Los impuestos son el impuesto a la renta, el impuesto CRE, el impuesto sobre la nómina, etcétera, y las regalías son lo que cobran, eso lo cobran en muchos países, bueno, en todos los países lo cobran por la extracción de sus recursos naturales, es decir, reconocen que son los dueños y que están cobrando entonces su participación como dueños de ese recurso natural que está generando, por supuesto, una riqueza. Entonces, las regalías en Colombia pues son muy chistosas, son muy bajitas, empezando por ahí. Las regalías se calculan así: la cantidad producida, bien sean barriles de petróleo, bien sean onzas de oro, toneladas de carbón, etcétera, por el precio base de liquidación. Cada recurso natural tiene un precio base de liquidación por un porcentaje de regalías, eso está en la ley 141 del 94. Yo hice este cálculo, este ejemplo de la colosa lo hice yo para un trabajo en la universidad, donde basándome aproximadamente en el estimado de onzas que tiene la colosa de 24 millones de onzas, con un horizonte del proyecto de 30 años, nos indicaría que extraerían aproximadamente, pues haciendo una relación lineal, solamente un supuesto, extraerían 800.000 onzas. Lo multipliqué por el precio base de liquidación, que esto se mira en la Bolsa de Metales de Londres en su versión pasado meridiano, el promedio del mes anterior. Bueno, ese es un enredo, pero allá fuimos y la miramos, pues no a Londres, ¿no? En el computador, y vimos que el precio base de liquidación era de $1.024, y el porcentaje de regalías para el oro es del 4%, porque cambia, para el carbón es el 10%, para el níquel es el 12%, el níquel es el que más paga regalías en Colombia. Entonces eso me dio 32.7 millones de dólares anuales para el país. O sea, eso es lo que cobra el país. Y aquí al territorio, a los territorios productores, le dan apenas el 20%. Entonces sería 6.5 millones de dólares. O sea, más o menos unos 13.000 millones de pesos. O sea, más o menos nada. Porque miren que la vía, a ver si usted se acuerda, la vía Saldaña-Purificación, que no son sino 5 kilómetros, costó 17.000 millones de pesos, algo así. O sea, no podríamos construir ni una vía por año con la plata que nos dejarían las regalías. El departamento tiene 52.000 regalías bianuales. Ese fue el presupuesto del Departamento Nacional de Planeación 2013-2014, 52.000 millones anuales, que serían más o menos 26.000 millones al año, ¿verdad? 52.000 bianuales y 26.000 anuales. Y esto nos sumaría 13.000 anuales. Pues depende. Yo lo considero bastante precario, sobre todo por los impactos ambientales que podríamos llegar a tener, y porque efectivamente nosotros somos los dueños del territorio. Aquí van a quedar los pasivos, el capital es de nosotros, y nos van a pagar realmente unas cosas espirituales. Pero bueno, pero más chistoso es todavía esto: no todo paga regalías, la regalía se la roban. Se la roban según el informe de la Contraloría de la República. Y voy a leerlo textualmente. Entre 2003 y 2011 se exportaron 53 toneladas de oro que no aparecieron en los registros de producción por cuanto no pagaron regalías. O sea, lo sacaron, no lo reportaron, no pagaron regalías, pero sí lo exportaron. Apareció de la nada y se perdieron casi 107.000 millones de pesos por el pago de esas regalías. Y lo segundo chistoso es que existe una tasa fija de regalías que no permite capturar valor por parte del Estado cuando los precios se elevan. Cuando los precios de cualquier recurso natural a nivel internacional tienen un auge, nosotros, los estados pueden tener una tasa variable también.
porque cuando crecen ellos, cuando crece el precio internacional, los que más se apropian de ese valor son las empresas que están exportando y el Estado sigue cobrando el mismo 4%. Entonces debería haber una tasa variable que permitiera aprovechar ese incremento en los precios internacionales. ¿Y qué ha pasado con el impuesto a la renta? Equivale al 33% nominal, es superior a la de muchos países del mundo, todos lo tienen en 25, 30, 32, en Colombia es el 33%, pero tiene amplísimas deducciones en el país, descuento, ellos pueden descartar las regalías de lo de renta, pago regalías, usted no pago renta, descuento en sus gastos operacionales, las inversiones en activos fijos, la depreciación de sus activos fijos también la pueden cobrar, varias rentas exentas en general que hicieron que en el año 2011 de 2.313 miles de millones que tendrían que haber pagado por renta las empresas mineras, solo pagaron 1.273, es decir, como el 52% en puras deducciones y exenciones al impuesto de renta. O sea, nos siguen tumbando. Esta gráfica explica lo que estoy diciendo. La línea de arriba, la punteadita, lo que dice nominal, es efectivamente el 33% ahora en los últimos años que actualmente la ley colombiana le cobra a este tipo de empresas. Pero lo que realmente pagaron, para que nos veamos, en el 2011, lo máximo que pagó, que fue el sector de hidrocarburos, pagó 20.1%. Bueno, esta gráfica básicamente habla de lo mismo. Acá en particular, miren esta gráfica y miren esta de ahorita, ya se las vuelvo a mostrar las dos. El impuesto a la renta se paga sobre la renta, es decir, sobre lo que se supone que yo gano por vender algo. Es decir, no se paga sobre todo el valor de la exportación, sino sobre la renta. Lo que declaran de renta. Resulta que acá, en esta gráfica que es para carbón, y en esta gráfica que es para oro, se observa lo siguiente. La línea roja, la de abajo, ¿sí alcanzan a ver, a distinguir cuál es la roja y la azul? La línea roja es el precio al que las compañías productoras de carbón en Colombia han exportado. Y la línea azul es la que la CEPAL indica que están los precios internacionales. ¿Ustedes qué deducen de eso? Y miren la siguiente, miren la del oro. Si la línea roja por debajo de la línea azul, ¿quién me dice que deduce eso? Pero ¿por qué nos tumbaron? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas extractivas de carbón, de oro, etcétera, están haciendo la venta a compañías filiales suyas por un valor por debajo del precio internacional y después lo revenden. Las tienen en paraísos fiscales, en donde no pagan renta. Ya, bueno, los paraísos fiscales después, si quieren, averiguar un poco cómo funcionan, pero allá no pagan renta. Entonces le vendo a mi filial, que es una empresa mía, un socio mío, más barato para pagarle menos al país de renta. Pero ni tonto que fuera, cuando ya lo voy a vender realmente a mis clientes finales, pues se lo vendo a precio internacional, como dice ahí. Entonces, chévere, ¿no es cierto? Chévere. También con impuestos a la renta nos tumbaron regalías, nos tumbaron renta. Muy bien, vamos a seguir. Por último, otra tumbada. Mire, uno de los que actualmente tiene un peso considerable del PIB es la inversión extranjera directa, que efectivamente en Colombia corresponde al 68%. A ver, la inversión extranjera